Hay un país en Centroamérica donde tú puedes cruzar de un pueblo a otro, manejar apenas 40 minutos y de repente ya nadie te entiende cuando hablas español. No es una exageración ni un cliché de viajero perdido, es la vida real de millones de personas en Guatemala, un país donde conviven 25 idiomas distintos y donde para buena parte de su gente el español ni siquiera es la lengua con la que sueñan. Hoy vamos a recorrer 10 datos verificados sobre este país que tiene volcanes activos escupiendo fuego todos los días, aves que prefieren morir antes que vivir presas y ciudades enteras que la selva se tragó durante 1000 años. Y te lo digo desde ya, el dato número 1 es algo tan sorprendente que muchísima gente no lo cree hasta que lo comprueba con sus propios ojos. Así que quédate hasta el final porque a eso llegamos. Y si te fascina descubrir cómo vive la gente en los rincones más sorprendentes del mundo, suscríbete ahora para no perderte ninguno de estos viajes. Dato número 10, un país de volcanes. Guatemala es literalmente un país que respira fuego. Se calcula que hay más de 300 estructuras de origen volcánico dentro de su territorio, aunque las instituciones oficiales no se ponen de acuerdo en el número exacto. El Instituto Geográfico Nacional reconoce 32 volcanes formales, mientras que la Federación Nacional de Andinismo cuenta 37. Lo demás son focos eruptivos menores. Pero olvídate de los números por un segundo, porque lo que de verdad importa es esto. De todos esos volcanes, 3 están activos ahora mismo, en este preciso momento en que estás escuchando esto. Se llaman Fuego, Pacaya y Santiaguito, y los 3 son vigilados las 24 horas del día por los científicos del INCIBUME, el instituto que monitorea la actividad volcánica del país. El volcán de Fuego es el más impresionante de los 3 y probablemente el más activo de toda Centroamérica. Lleva en erupción constante desde el año 2002. Eso quiere decir que desde hace más de 2 décadas, este volcán no ha dejado de lanzar explosiones, columnas de ceniza y ríos de lava de manera casi diaria. Imagínate vivir al pie de una montaña que literalmente nunca deja de rugir. Así viven miles de familias guatemaltecas, con la certeza de que el volcán puede despertar con más fuerza en cualquier instante. Y esa certeza no es paranoia. En junio de 2018, una erupción del fuego destruyó por completo una aldea llamada San Miguel Los Lotes y le costó la vida a más de 200 personas. Fue una de las tragedias naturales más duras que ha vivido el país en las últimas décadas. Pero no todo alrededor de los volcanes es tragedia. El volcán Pacaya, por ejemplo, es el más accesible de los 3 y se ha convertido en una atracción turística única en el mundo. Los guías locales llevan a los visitantes hasta zonas donde el calor de la lava reciente es tan intenso que se puede cocinar una pizza directamente sobre las rocas calientes, a más de 1000 grados centígrados. ¿Te imaginas subir una montaña que está viva, sabiendo que camina y respira bajo tus pies? Cuéntame en los comentarios si te animarías a acercarte a un volcán activo o si prefieres admirarlo de lejos, con un café en la mano. Todo esto tiene una explicación geológica muy concreta. Guatemala está ubicada justo sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esa larga cadena de fallas tectónicas que rodea buena parte del Océano Pacífico y que concentra la mayoría de los volcanes y terremotos del planeta. Por eso muchos de estos colosos no están solos en el paisaje, sino agrupados. Junto al volcán de fuego se levanta su gemelo, el Acatenango. Y hoy en día miles de excursionistas suben hasta su cima para acampar durante la noche con una sola meta: observar desde una distancia segura cómo el fuego lanza explosiones de lava en plena oscuridad. Es, sin exagerar, uno de los espectáculos naturales más impactantes que existen en toda América Latina. Y solo es posible porque Guatemala convive, literalmente, con el fuego bajo sus pies. Dato número 9. Cuna del mejor café. Si alguna vez tomaste un café con notas de chocolate oscuro, un toque floral y una acidez que se siente casi como una fruta cítrica, existe una buena posibilidad de que ese grano haya nacido en las laderas de un volcán guatemalteco. Guatemala es, según cifras recientes del sector, el 4º productor mundial de café de especialidad y el 9º mayor exportador de café en general. No es un dato menor para un país de este tamaño. La Asociación Nacional del Café reconoce 8 regiones cafetaleras de prestigio internacional dentro del territorio, entre ellas Antigua, Atitlán y Huehuetenango.
cada una con su propio perfil de sabor, dependiendo de la altura, el suelo volcánico y el microclima de cada zona. Y aquí está la parte que muy pocos conocen. Cultivar este café no es cosa de grandes empresas. Casi la totalidad de los productores, el 97%, son pequeños agricultores que trabajan parcelas familiares, muchas veces heredadas de generación en generación. Entre todos, generan alrededor de 400,000 empleos directos e indirectos en un país donde el trabajo rural es escaso y las oportunidades no siempre alcanzan para todos. El café llegó a Guatemala en el siglo XVIII, mucho antes de que existiera cualquier marca famosa que hoy conoces. La región de Antigua fue la cuna de esta tradición y hasta el día de hoy sigue siendo sinónimo de calidad en las mesas de cata más exigentes del planeta. De hecho, en el último ciclo comercial, catadores de Corea del Sur probaron a ciegas el café guatemalteco y destacaron justo esas notas florales, esas que recuerdan a una rosa recién abierta, algo poco común en cualquier otro origen del mundo. El secreto está en la altura y en el tipo de suelo donde crece. La mayoría de las fincas guatemaltecas siembran su café entre los 1,400 y los 2,000 metros sobre el nivel del mar, casi siempre a la sombra de árboles más grandes y sobre tierra volcánica, rica en minerales que las plantas de café absorben poco a poco. Ese proceso lento, sumado al clima fresco de la montaña, hace que el grano madure con más calma y desarrolle sabores mucho más complejos que un café cultivado a nivel del mar. Cada cosecha, que suele ocurrir entre noviembre y marzo, moviliza con comunidades enteras. Familias que llevan generaciones cortando el fruto rojo a mano uno por uno, porque hasta el día de hoy, ninguna máquina logra igualar la selección cuidadosa que hace el ojo humano para separar el grano perfecto del que todavía no está listo. Dato número 8. Calles pintadas con aserrín. Cada año, durante la Semana Santa, algo extraordinario sucede en las calles empedradas de Antigua Guatemala. Cientos de familias, barrio por barrio, cuadra por cuadra, se reúnen desde la madrugada para cubrir el suelo con alfombras hechas de aserrín, teñido de colores intensos, flores frescas, hojas de pino y hasta frutas. Estas alfombras no son un adorno cualquiera, son verdaderas obras de arte efímero, diseñadas con moldes, plantillas y una precisión casi arquitectónica, que representan escenas religiosas, figuras geométricas o símbolos de la pasión de Cristo. Y aquí está lo que hace que este dato sea tan fascinante. Todo ese trabajo, que puede tomar horas y hasta días de preparación familiar, está destinado a desaparecer en cuestión de minutos. Porque cuando llega la procesión, con sus enormes andas cargadas en hombros por más de 100 personas al mismo tiempo, el cortejo religioso simplemente camina sobre la alfombra y la destruye por completo. No es un accidente ni un descuido, es exactamente el sentido de la tradición. La belleza se construye sabiendo que va a desaparecer, como un recordatorio silencioso de que la vida misma es pasajera. La procesión del Santo Entierro del Señor Sepultado en Antigua es considerada por muchos como una de las que carga el anda procesional más grande del mundo, con más de 25 metros de largo y cargada por hasta 140 personas por cuadra. Es un espectáculo que atrae a viajeros de todos los continentes y que convierte a Guatemala en uno de los 3 grandes referentes mundiales de la Semana Santa, junto a Sevilla en España y Valladolid. Esta tradición no nació ayer, se remonta a 1563, cuando las primeras hermandades religiosas de la época colonial comenzaron a organizar sus propias procesiones de fe. Y lo que la hace todavía más especial es que nadie cobra por hacerla ni la vende. Familias completas, desde los abuelos hasta los niños más pequeños, se organizan por cuadra para diseñar el patrón, teñir el aserrín a mano y trabajar durante toda la noche del Jueves Santo, sabiendo perfectamente que su obra va a durar apenas los segundos que tarda una procesión en pasar por encima. El aire de esos días se llena de un aroma muy particular. Una mezcla de incienso, flores de corozo y pino recién cortado, que para cualquier guatemalteco que haya crecido con esta tradición es sencillamente el olor de la Semana Santa. Dato número 7. La marimba, voz nacional. Si tuvieras que elegir un solo sonido para representar a Guatemala, sería, sin ninguna duda, el de la marimba. Este instrumento de percusión, hecho con láminas de madera de hormigo, granadillo o cedro, no es solamente un objeto musical.
es un símbolo patrio con estatus legal. En 1978, el Congreso de la República emitió un decreto declarando oficialmente a la marimba como el instrumento nacional de Guatemala. Y por si eso fuera poco, en 1999, otro decreto la elevó también a la categoría de símbolo nacional, al mismo nivel que la bandera o el escudo. El reconocimiento no se quedó dentro de las fronteras del país. En el año 2015, la Organización de los Estados Americanos declaró a la marimba guatemalteca Patrimonio Cultural de las Américas, un honor que muy pocos instrumentos musicales del continente han recibido. Pero lo más curioso es su evolución técnica. En 1894, un guatemalteco llamado Sebastián Hurtado inventó lo que se conoce como la marimba doble o cromática, un modelo tan complejo que permite que hasta 7 marimbistas la toquen al mismo tiempo, cada uno en una sección distinta del teclado, creando una sinfonía completa con un solo instrumento. En las plazas, en las bodas, en los velorios y en las fiestas patronales de cada pueblo, la marimba sigue sonando exactamente igual que hace más de un siglo, uniendo generaciones con la misma melodía. Hay una frase que resume perfectamente lo que este instrumento significa para el país, dicha hace décadas por una escritora extranjera que vivió muchos años en la región. La marimba puede no ser originaria de Guatemala, pero es indudablemente guatemalteca. Y es que, aunque los orígenes exactos del instrumento se discuten entre conexiones africanas y raíces mesoamericanas, ningún otro país del mundo la adoptó con tanta fuerza como identidad propia. Canciones como Luna de Xelajú o Ferrocarril de los Altos forman parte del repertorio que cualquier guatemalteco reconoce desde la primera nota, sin importar su edad. No existe celebración importante en el país, ya sea un cumpleaños, un funeral o una fiesta patronal, donde la marimba no tenga un lugar reservado, sonando de fondo como si fuera la banda sonora oficial de la vida guatemalteca. Dato número 6. Tikal, la ciudad perdida. En el corazón de la selva del Petén, en el norte de Guatemala, se esconde uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes de todo el continente americano. Se llama Tikal y en su momento de mayor esplendor, entre los años 550 y 900 después de Cristo, llegó a tener hasta 200,000 habitantes, algo comparable a las grandes capitales de la época en cualquier parte del mundo. Sus templos, construidos en forma de pirámides escalonadas, alcanzan alturas que van de los 43 hasta casi 70 metros. El más famoso de todos, el Templo del Gran Jaguar, se eleva unos 47 metros sobre la Gran Plaza, y su silueta es tan reconocible que hasta apareció en una de las primeras películas de la saga de Star Wars. Lo más increíble de esta historia es lo que pasó después de su esplendor. Alrededor del siglo IX, por razones que los arqueólogos todavía debaten, ya sea por sequías, agotamiento de recursos o conflictos internos, Tikal fue abandonada poco a poco. Y entonces la selva hizo lo que mejor sabe hacer, la cubrió por completo. Durante casi 1000 años, ceibas, cedros y caobas de más de 70 metros de altura crecieron por encima de las pirámides, ocultando toda la ciudad bajo un manto verde tan denso que nadie sospechaba lo que había debajo. No fue hasta 1848 que una expedición del gobierno guatemalteco redescubrió las ruinas. En 1979, la UNESCO declaró a Tikal el primer sitio del mundo en recibir la doble distinción de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad al mismo tiempo, un reconocimiento que hasta ese momento ningún otro lugar del planeta había recibido. Hoy, el Parque Nacional que protege estas ruinas ocupa cerca de 57,000 hectáreas de selva tropical, un territorio tan extenso que caminar de un templo a otro puede tomarte fácilmente varias horas. Y lo curioso es que buena parte del sitio sigue sin excavar. Los arqueólogos calculan que todavía hay decenas de estructuras enterradas bajo la vegetación, esperando a ser descubiertas. Mientras caminas entre las pirámides, es normal escuchar el rugido de los monos aulladores en las copas de los árboles o cruzarte con tucanes de colores brillantes. Porque Tikal no es solamente un museo de piedra, sino también un refugio vivo para la fauna del Petén. Subir hasta la cima del Templo 4 al amanecer, cuando la neblina todavía cubre la selva y solo las puntas de las otras pirámides sobresalen como islas verdes, es una de las experiencias que más marca a quienes visitan Guatemala por primera vez. Si estás disfrutando estos datos tanto como yo disfruté investigarlos, suscríbete para que el algoritmo te siga trayendo más países como este.
Dato número 5. Un ave que prefiere morir. En 1871, el gobierno de Guatemala declaró al quetzal como su ave nacional. Pero la razón detrás de esa elección no tiene que ver solamente con su belleza, aunque ciertamente es un animal deslumbrante. El macho tiene plumas de un verde iridiscente que cambia de tono según la luz y una cola que puede alcanzar los 65 centímetros de largo. La verdadera razón por la que este pájaro se convirtió en símbolo de libertad es mucho más profunda y también más triste. El quetzal es una de las pocas aves del mundo que sencillamente no sobrevive en cautiverio. Los intentos de mantenerlo en zoológicos o jaulas privadas han fracasado una y otra vez a lo largo de la historia. Su dieta depende de frutos muy específicos de los bosques nubosos donde habita, y las plantas que necesita para desintoxicar su organismo no logran sobrevivir fuera de su hábitat natural. Así que literalmente este animal deja de comer y muere antes que resignarse a vivir encerrado. Por eso, desde hace siglo y medio, representa en el escudo, en la bandera y hasta en el nombre de la moneda nacional el quetzal, la idea de una libertad que no se negocia. Hoy en día, esta especie está clasificada como casi amenazada y sus poblaciones siguen disminuyendo por la pérdida de los bosques nubosos donde vive, ubicados entre los 1500 y los 2700 metros sobre el nivel del mar. Verlo en libertad, revoloteando entre la neblina de la montaña, sigue siendo uno de los privilegios más difíciles de conseguir para cualquier observador de aves en el mundo. ¿Conocías algún animal que reaccione así ante el encierro? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Este vínculo entre el quetzal y la idea de libertad no nació con la vida moderna, viene directo de las civilizaciones prehispánicas. Para los mayas, esta ave era sagrada y sus plumas se usaban para confeccionar los tocados y penachos ceremoniales de los gobernantes más importantes, como símbolo de conexión con lo divino. Pero había una regla que se respetaba con enorme seriedad. Matar a un quetzal era considerado un crimen imperdonable. Por eso, los antiguos guatemaltecos aprendieron a esperar la temporada de muda del ave, esos meses en que pierde sus plumas de forma natural, para recolectarlas sin necesidad de dañar al animal. Esa misma reverencia por una criatura que se niega a vivir sin libertad sigue viva hoy. 800 años después, cada vez que un guatemalteco ve volar un quetzal entre la bruma de sus montañas. Dato número 4. Un país sostenido a distancia. Aquí viene un dato que quizás no esperabas, pero que explica gran parte de la economía real de Guatemala. Más de 2.800.000 guatemaltecos viven fuera de su país, la gran mayoría en Estados Unidos, y desde allá envían dinero de manera constante a sus familias. Solo durante el año 2025, Guatemala recibió más de 18.900 millones de dólares en remesas, una cifra histórica que representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto del país entero. Para que te des una idea de lo que significa esto, 1 de cada 5 dólares que mueve la economía guatemalteca no proviene de una fábrica, ni de una exportación, ni de un negocio local, sino del sacrificio de alguien que trabaja lejos de casa para mandarle dinero a su familia. Se calcula que alrededor de 1.700.000 hogares guatemaltecos reciben remesas de manera regular, lo que impacta de forma directa o indirecta a casi 7 millones de personas, es decir, cerca de una tercera parte de toda la población del país. Detrás de cada transferencia hay una historia de separación familiar. Padres que no ven crecer a sus hijos, hijos que crecen sin sus padres, y comunidades enteras que dependen del correo electrónico, las videollamadas y el envío mensual de dinero para sostenerse. El propio presidente del Banco Central de Guatemala ha reconocido públicamente que este modelo, aunque ha reducido la pobreza en muchos hogares, también deja a la economía del país expuesta a cualquier cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos. Es una moneda de dos caras. Por un lado, un salvavidas económico. Por el otro, una dependencia que nadie sabe cuánto tiempo más podrá sostenerse. Esta dependencia no dejó de crecer en los últimos años. En 2019, las remesas representaban apenas el 14% del Producto Interno Bruto del país, y en poco más de media década, esa cifra saltó hasta rozar el 20%.
Parte de ese salto se explica por la incertidumbre migratoria que viven muchos guatemaltecos en Estados Unidos, quienes, ante el temor de una eventual deportación, prefieren enviar más dinero a sus familias mientras todavía pueden hacerlo. Y la forma de enviarlo también cambió por completo. Más de un tercio de todas las remesas de 2025 llegaron a través de aplicaciones digitales, sin pasar por ventanillas tradicionales, lo que ha permitido que el dinero llegue más rápido y con menos comisiones a los pueblos más alejados del país, incluso a comunidades donde antes había que viajar horas hasta la agencia bancaria más cercana solo para cobrar un envío. Dato número 3, el país más joven. Guatemala tiene en este momento alrededor de 19 millones de habitantes y sigue creciendo a un ritmo que muy pocos países en América Latina pueden igualar. Pero lo verdaderamente llamativo no es solo cuántos son, sino qué tan jóvenes son. La edad media de la población ronda apenas los 24 años, lo que convierte a Guatemala en una de las naciones con la población más joven de todo el continente americano. Más del 60% de los guatemaltecos tiene entre 15 y 64 años, es decir, está en edad de trabajar, estudiar o formar una familia. Camina por cualquier mercado, cualquier plaza o cualquier autobús en Guatemala y vas a notar algo de inmediato. La cantidad de niños, adolescentes y jóvenes es abrumadora comparada con la de adultos mayores. Este fenómeno tiene una raíz histórica y cultural muy fuerte, ligada a las tradiciones de familias numerosas, especialmente en las comunidades rurales e indígenas del país, donde todavía es común ver hogares con 4, 5 o más hijos. Para los demógrafos, esto representa lo que se conoce como un bono demográfico, una ventana de oportunidad enorme si el país logra generar suficiente educación y empleo para esa juventud. Pero también representa un desafío gigantesco, porque cada año cientos de miles de jóvenes guatemaltecos entran al mercado laboral buscando oportunidades que muchas veces sencillamente no existen dentro de sus propias comunidades y terminan optando por la misma salida que mencionamos hace un momento: migrar. Además, la población guatemalteca sigue repartida de una manera muy particular entre el campo y la ciudad. Apenas un poco más de la mitad vive en zonas urbanas, mientras que la otra mitad continúa habitando en aldeas, caseríos y comunidades rurales, muchas veces sin acceso pavimentado ni servicios básicos garantizados. Esa combinación, una población mayoritariamente joven repartida entre el campo y la ciudad, hace que Guatemala tenga un ritmo de vida completamente distinto según la región donde te encuentres. Mientras en la capital ves rascacielos, tráfico y centros comerciales modernos, a apenas un par de horas de distancia puedes encontrar comunidades donde la vida diaria transcurre prácticamente igual que hace medio siglo, marcada por la agricultura, las fiestas patronales y el idioma materno de cada pueblo. Dato número 2. Un tesoro natural sin límites. Guatemala es un país pequeño en tamaño, apenas un poco más grande que el estado de Luisiana en Estados Unidos, pero cuando se trata de biodiversidad, compite de tú a tú con gigantes continentales. Desde el año 2010, Guatemala forma parte del selecto grupo de países megadiversos del mundo, una categoría que reúne apenas a 9 o 2 países en total, dependiendo de la fuente, y que incluye únicamente a las naciones que concentran la mayor cantidad de formas de vida del planeta. Se calcula que Guatemala alberga entre el 7 y el 10% de todas las especies conocidas en la Tierra, a pesar de ocupar una fracción minúscula de la superficie mundial. ¿Cómo es esto posible en un territorio tan pequeño? La respuesta está en su geografía extrema. Guatemala tiene acceso a 2 océanos, el Pacífico y el Caribe. Cuenta con 7 biomas distintos y su relieve va desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura en sus volcanes más elevados. Esa variedad de climas y alturas, todo concentrado en un territorio relativamente reducido, ha creado condiciones únicas para que la vida se diversifique de una manera casi imposible de replicar en otro lugar. Más del 13% de sus mamíferos, reptiles, anfibios y aves son especies endémicas, es decir, que no existen en ningún otro rincón del planeta. Y en el caso de las plantas, ese número sube todavía más, hasta superar el 15%. Jaguares, quetzales, tapires, cientos de especies de orquídeas y miles de plantas vasculares comparten este territorio con casi 19 millones de personas, en un equilibrio que lamentablemente la deforestación pone en riesgo cada año un poco más.
Para darte una idea del tamaño real de esta riqueza, se han registrado formalmente más de 700 especies de aves distintas dentro del territorio guatemalteco. Una cifra altísima si consideramos que hablamos de un país que cabe varias veces dentro de países como México o Argentina. Más de un tercio de la superficie total del país sigue cubierta de bosque, y casi la mitad de esa masa forestal se clasifica como bosque primario, es decir, selva que nunca ha sido talada ni intervenida por el ser humano, el tipo de ecosistema más valioso y también el más difícil de recuperar una vez que se pierde. Guatemala también tiene 7 humedales reconocidos como de importancia mundial, zonas donde el agua dulce sostiene a cientos de especies que dependen exclusivamente de esos ecosistemas para sobrevivir. Es, sin exagerar, un laboratorio viviente de biodiversidad que muy pocos países pueden presumir tener dentro de un territorio tan compacto. Y ahora sí, llegamos al dato que te prometí desde el principio, el que muchas personas no creen hasta que lo investigan por su cuenta. Dato número 1. 25 idiomas, un país. En Guatemala se hablan de manera oficial y reconocida por ley 25 idiomas distintos. No es una cifra inflada ni una curiosidad de folleto turístico. Está establecida en el Decreto 19-2003, la Ley de Idiomas Nacionales, aprobada por el Congreso de la República. Esa ley reconoce además del español 22 idiomas de origen maya, más el idioma xinca y el idioma garífuna. Estamos hablando de un país donde si tomas un autobús desde la capital hacia el occidente, es completamente normal que en un mismo trayecto de pocas horas pases por comunidades donde la gente habla quiché, luego cachiquel, luego mam, y en cada parada el idioma cambia por completo. Como si hubieras cruzado de un país a otro sin haber salido nunca de Guatemala. Y aquí está la parte que de verdad sorprende a la mayoría de la gente. El español, aunque es el idioma oficial del estado, no es la lengua materna de todos los guatemaltecos. Cerca del 40% de la población pertenece a algún pueblo indígena, y para una parte enorme de esas personas, especialmente en comunidades rurales y entre los adultos mayores, la primera lengua que aprendieron a hablar, la que sueñan, la que usan en casa con sus abuelos, no es el español, sino su idioma maya, garífuna o xinca. De hecho, existe un dato que pocos conocen. Apenas el 2% de la población guatemalteca no puede hablar ni entender el español en absoluto, lo que significa que la inmensa mayoría de los hablantes indígenas son bilingües, capaces de moverse entre dos mundos lingüísticos completamente distintos todos los días de su vida. Pero no todos estos idiomas están en la misma situación. Según cifras oficiales, apenas 5 de los idiomas mayas tienen entre 300,000 y 1,000,000 de hablantes cada uno, como el quiché, el quechí o el mam. Otros 5 se mueven entre 50,000 y 120,000 hablantes, y 11 de estos 25 idiomas tienen menos de 20,000 personas que todavía los hablan, lo que los coloca en una situación de riesgo real de desaparición en las próximas décadas. Cada uno de esos idiomas no es solamente una forma distinta de nombrar las cosas, es una manera completa de ver el mundo, con su propia cosmovisión, su propia forma de contar el tiempo, de nombrar a la familia, de relacionarse con la naturaleza. Cuando un idioma como estos se pierde, no se pierde solamente vocabulario, se pierde una manera entera de entender la vida que existió durante miles de años y que jamás va a poder recuperarse. Por eso, cada vez que un abuelo le enseña una palabra en su idioma materno a un nieto en Guatemala, está literalmente salvando un pedazo de la historia de la humanidad. La propia UNESCO ha lanzado una advertencia que pone este dato en perspectiva mundial. En promedio, cada 2 semanas desaparece un idioma completo en algún lugar del planeta, llevándose consigo toda una herencia cultural e intelectual que jamás vuelve a recuperarse. Consciente de este riesgo, el Congreso de Guatemala aprobó recientemente un decreto para conmemorar cada 21 de febrero el Día Nacional de los Idiomas Indígenas, alineado con el Día Internacional de la Lengua Materna, que reconoce la UNESCO a nivel mundial. La meta es clara: usar la tecnología y la educación como herramientas para que estos 25 idiomas no terminen convertidos en una simple línea en un libro de historia, sino que sigan vivos en la boca de las próximas generaciones, tal como han sobrevivido durante siglos de conquista, guerra y cambios sociales.
porque al final, un país que protege sus 25 idiomas no está protegiendo solamente palabras, está protegiendo 25 maneras distintas de ser guatemalteco. Guatemala es un país que te desafía a no dar nada por sentado. Es un país de volcanes que respiran fuego todos los días, de aves que eligen la muerte antes que la jaula, de ciudades enteras que la selva devoró y que el ser humano volvió a encontrar, y de 25 maneras distintas de decir te quiero o buenos días, conviviendo dentro de las mismas fronteras. Es un país joven, sostenido a distancia por millones de personas que sueñan con volver, y absolutamente único en la diversidad de vida que guarda dentro de un territorio tan pequeño. Si te gustó este viaje, suscríbete y nos vemos en el próximo país que te va a sorprender igual o más.